Bien, comencemos hablando acerca de historias. Bien, pequeñas historias que nosotros hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, historias que nos han generado una especie de curiosidad por saber qué realmente son los viajes astrales, de dónde viene este término de viaje astral y por qué hay personas que afirman que existe el cuerpo astral y que los viajes astrales son reales. Pues bien, vamos a empezar hablando acerca de algunos acontecimientos que probablemente muchos de nosotros lo hemos vivido o conocemos a una persona que lo ha vivido. Y precisamente uno de ellos viene a ser este que podemos ver en la pantalla, que es salir de nuestro cuerpo. Esa sensación de haberse despegado del cuerpo físico. Estas historias generalmente, bueno, si es que ustedes no lo han vivido, lo escuchamos a veces dentro de nuestra familia, donde un hermano, un primo, una prima, o incluso, ¿no?, en el colegio con nuestro mejor amigo, mejor amiga, a veces cuando ya estamos entrando más en confianza, pues surge el tema, ¿no? Y uno le confiesa a su compañero, le dice, ¿sabes qué? Anoche he tenido una experiencia bien horrible. Sentía que mi alma se estaba saliendo de mi cuerpo, he visto mi cuerpo dormido ahí en mi cama y me ha asustado mucho y no podía volver, o me ha asustado mucho y después me he despertado. Creo que era un sueño, creo que no era un sueño, me he salido de ese lugar y creo que Dios me estaba llevando, o pensé que me iba a morir. Entonces, muchas personas afirman haber vivido este tipo de experiencias y debido a que no conocen qué son los viajes astrales, no saben lo que es el cuerpo astral, pues denominan a esta experiencia como la sensación de que el alma se estaba saliendo del cuerpo, o incluso algunos dicen, no, ya me estaba muriendo. Y no es así, solamente es que el cuerpo astral estaba saliendo del cuerpo físico. Hay mucha gente en el mundo que ha tenido este tipo de experiencias y algunos deciden no contarlo por miedo a las críticas, deciden no contarlo por miedo a las burlas, pero hay mucha gente que realmente ha tenido esa sensación. Pero, por otra parte, también hay personas que no recuerdan haber sentido esto. Y más adelante vamos a explicar por qué a unos les pasa y por qué a otros no les pasa. Pues bien, otra de las historias en las que nosotros podemos reflejarnos, estoy casi seguro que casi todos hemos vivido, o por lo menos conocemos a alguien que lo haya vivido, y es el hecho de sentir que estábamos volando en nuestros sueños. Bien, hay mucha gente que dice, anoche he tenido un sueño muy extraño, soñé que estaba volando por encima de las montañas, o soñé que alguien me tiraba de un edificio y yo pensé que iba a morir, pero en vez de caer al suelo empecé a volar, o soñé que estaba flotando, que yo realizaba saltos en mis sueños y mis saltos eran muy altos. Entonces, estas experiencias también las podemos escuchar en muchas personas. Hay algunos incluso que dicen que no han podido volar, pero sí sentían que su cuerpo era mucho más ligero, que podían flotar o podían maniobrar su cuerpo de una forma más sencilla. Entonces, es interesante escuchar ese tipo de anécdotas y en este taller vamos a explicar el por qué sucede. Y otro de las historias tal vez más extraordinarias que hemos vivido o que conocemos a alguien que lo haya vivido, es el hecho de hablar con personas que han fallecido. Esto es muy interesante. Hay muchas personas que cuentan, ¿no?, que cuando estaban soñando se le apareció ahí una persona que ya había fallecido, puede ser la mamá, el papá, el abuelo, la abuela, y dice, no, se me apareció el abuelo en sueños y el abuelo me dijo, ten cuidado con esto que vas a hacer, con esta acción, es mejor que no lo hagas porque te va a ir muy mal. O se presentó mi mamá en sueños y me dijo, sí, hijo, deberías viajar a este lugar, te va a ir bien si vas ahí. Entonces yo he hecho caso al mensaje que me han dado mis parientes en sueños, evidentemente me ha ido bien, o evidentemente por hacer caso no me ha ido mal. Entonces mucha gente igual recibe este tipo de visitas, este tipo de experiencias, especialmente cuando nosotros perdemos a un ser querido y no hemos tenido la oportunidad de despedirnos. Muchas veces allí en el mundo de los sueños nos encontramos con esa persona y entablamos una charla, una comunicación con estas personas.
Probablemente para muchos dirán, no, es que era un aspecto de tu subconsciencia o era una proyección de la mente, pero para mucha gente esto es algo real, ya que los mensajes que han recibido allí en el mundo de los sueños realmente les han ayudado a tomar buenas decisiones en esta vida. Incluso uno de los casos más interesantes era el de un amigo que contaba, ¿no?, que estaba bastante enfermo y en sus sueños se le presentó un pariente y este pariente se le acercó y le dijo: lo que tú necesitas es comprarte esta hierba, tienes que buscar, le dio el nombre allí en sueños y le dijo: si tomas mates de esta hierba vas a ver que te vas a curar. Entonces este amigo dice que se levantó, recordó el nombre, era un nombre extraño, nunca lo había escuchado, y empezó a buscar el nombre y evidentemente existía esa hierbita. Y cuando empezó a consumirla, entonces empezó a recuperar su salud, ¿no? Y él decía, ese tratamiento en realidad no me lo dieron los médicos, sino que me lo dieron allí en sueños un pariente. Entonces, ¿por qué pasa este tipo de experiencias a algunas personas y por qué a otras personas no les pasa? Eso vamos a explicarlo en este taller. Y finalmente, una de las historias más interesantes que escuchamos de la gente, que parece sorprendente o extraordinario, es el hecho de haber visto en sueños el futuro. Hay muchas personas que afirmaban que tenían que realizar un viaje, ya sea por avión o por bus, y soñaban que ese avión o ese bus iba a tener un accidente o iba a tener una falla. Entonces, producto de este sueño, se despertaban, ¿no?, y empezaban a cuestionar si realmente iban a viajar o no iban a viajar. O soñaban que un pariente iba a tener un accidente. Entonces rápidamente no le llamaban al pariente y le decían: ¿sabes qué? Me he soñado que esto te iba a pasar, así que no realices ese viaje. O ellos mismos decidían no abordar ese avión o no abordar ese bus. Sorpresa cuando días después se enteran que evidentemente ese avión o ese bus tuvo un accidente. Y la persona dice: no es posible, yo tenía que estar ahí, tenía que haber muerto, pero pude salvar mi vida porque en sueños se me mostró lo que iba a pasar. Hay otras personas de igual forma que sueñan y dicen: no, me soñé que nos iba a venir a visitar tal persona. Y gran sorpresa cuando al día siguiente esa persona toca la puerta y les visita. Le dice: te cuento que me he soñado que me ibas a visitar, no puedo creer que ha pasado. A veces nos soñamos con ciertas personas y luego nos pasa cosas en relación a esas personas. Estas experiencias, ¿por qué suceden? ¿Cuál es el fenómeno de todo esto? Pues lo vamos a explicar en el taller del día de hoy. Y la última de las historias tal vez más comunes, incluso cuando me encontraba investigando sobre el tema, entraba a redes sociales y veía que entre las preguntas más comunes que hacía la gente en relación a esta experiencia, era el hecho de sentir. Ellos querían saber qué significa cuando tu cuerpo se paraliza y sientes que alguien te está aplastando. Cuando estás en la noche, ¿no?, y no puedes moverte, no puedes despertar, no puedes, lo que popularmente se le llama, ¿no?, se te subió el muerto. ¿Qué significa? Y era interesante porque la cantidad de búsquedas era grande. ¿Qué significa esto? Que a mucha gente le sucede. Y lo interesante es que algo que se repite en estas experiencias no solamente es la sensación del parálisis, sino la sensación de que evidentemente hay una entidad, hay alguien que está encima de nosotros o alguien que nos está observando. Entonces, ¿quiénes son estas entidades? ¿Y por qué la ciencia dice que solamente es un efecto psicológico? Y uno cuando lo vive dice: no, esto no es un efecto psicológico, evidentemente no puedo mover mi cuerpo y veo de que hay alguien que está ahí, lo siento, lo estoy escuchando. Esto no puede ser psicológico y no puede ser que a todos les esté pasando, porque en las redes sociales la cantidad de búsquedas era muy grande. ¿Qué significa esta sensación de sentir que alguien está en nosotros? De igual forma se va a explicar en este taller. Pues bien, queridas y queridos amigos, todas estas historias tienen mucha relación con lo que son los viajes astrales, el cuerpo astral y el mundo astral.